Hola, buenas noches. Estoy en Motzai Shabbat, después de hacer Havdalah en la noche. Decidí ponerme al corriente con unas cuantas preguntas que tenía, que a veces hay teniendo preguntas que no se puede responder al regla hat mientras uno está parado en un solo pie, sino que tiene que dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? Principalmente hay dos cosas que quiero mencionar, pero voy a empezar con una historia. Cuentan de un rabino, cuyo nombre no recuerdo quién era, que una vez compraron un tostador para su casa y con el tostador venía un instructivo. Entonces el rabino de repente se volvió loco y empezó a bailar alrededor de la mesa, ¿no? Empezó a festejar que llegó su tostador con un instructivo, ¿no? Su hija, quien estaba presente, lo veía toda curiosa, ¿no? ¿Por qué está actuando de esta manera, ¿no? Cuando terminó de bailar, le preguntó, bueno, ¿y por qué estás festejando? ¿Qué hay de especial en un tostador? A lo que él le contestó, ¿quién no sabe usar un tostador? O sea, todo el mundo sabe usar un tostador. No necesitas un instructivo para un tostador, pero aún así te traen un instructivo. ¿Por qué? Porque puede haber alguien que tenga problemas con su tostador y necesitas ver el instructivo, ¿no? Entonces, si esto es cierto de un tostador que es muy sencillo de utilizar, cuanto más nosotros, los seres humanos, cuya vida es muy compleja, cuyo tenemos muchos problemas, necesitamos una guía con la cual basarnos para poder tener una vida buena. Y entonces dice, esa es la Torah, Torah mina shamayim, porque esa es otra cosa que me faltó decir mientras corría alrededor de la mesa, decía Torah mina shamayim, porque decía, si un tostador necesita un instructivo, ¿cuánto más los seres humanos no necesitamos un instructivo? ¿Y cuál es el instructivo del ser humano? ¿Cuál es aquella guía para el ser humano? Es Torat Haim, la Torah de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué es lo que la palabra Torah es una palabra similar a instructivo, ¿no? Viene de Orah, de enseñanza, donde la Torah ilumina nuestro camino que tenemos que guiarnos, ¿no? Y es la Torah, tanto Torah Shebechtav, Torah escrita, como Torah Shebe'al Peh, la tradición que tenemos el pueblo de Israel, que a través, es esa manera en la cual nos guiamos, ¿no? Y hay algunas tradiciones que hemos desarrollado a través de los más de 2000 años de historia que tenemos como pueblo, más de 3000 años, ¿no? Entonces, hay un tema que a veces es muy confuso, ¿no? Y yo no me había percatado, al menos ya tengo tiempo dentro del judaísmo, entonces uno a veces em, pierde de vista que hay muchas personas por fuera, afuera del judaísmo, que pues batallan en cada aspecto de sus vidas y que no saben qué hacer, ¿no? Y estoy hablando incluso a veces de personas religiosas, donde pues es que el problema es que no existe esa tradición. Muchas veces hay personas sinceras que están tratando de basar sus vidas de manera religiosa, basándolas en la Biblia, lo que ellos entienden como la Biblia, pero obviamente es algo que muchas veces va a basar en la interpretación que ellos tengan o que les manejen. Entonces, muchas veces los temas de vida pueden ser muy complicados. Por ejemplo, dar a una persona que está fuera del judaísmo, que no tiene esta cultura que hay en el judaísmo, de que vamos a hablar del noviazgo, del matrimonio. Entonces, pues es muy complicado este tema, porque por un lado está el mundo externo, que lo que hace es, pues tú tienes las parejas que tú quieras, les llamas novio, le llamas como quieras, y cuando ya te aburres, cuando ya pierde el encanto, principalmente el encanto sexual, pues la gente busca otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es el enamoramiento? El enamoramiento que existe normalmente es una atracción sexual, que una energía sexual tan poderosa que una persona ya no puede controlarlo y entonces lo empiezan a ejercer y después se termina destruyendo, se termina simplemente acabando esa energía sexual tan grande que había cuando llega la rutina, cuando llega la costumbre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la gente no tiene nada más en lo que basarse más que esa energía externa de ellos y por lo tanto dejan de tener ese sentimiento. Entonces lo que sucede es obviamente que ya no existe esa energía, pues ya no existe razón para que la relación continúe, por lo tanto la relación se corta, ¿no? Sin embargo, pues hay personas que creen en el concepto de santidad, sea lo que sea que eso signifique para ellos, y que dicen, bueno, pues es que a lo mejor yo no debo seguir a través de eso, ¿no? Incluso creen en el concepto de ser vírgenes hasta el matrimonio, cosas por el estilo, donde es una situación bastante complicada de saber qué hay en medio de la amistad y el matrimonio
en este ambiente secular, en este ambiente no de Torah, en este ambiente que no está marcado por las tradiciones, pero vamos a ver que está todo dentro de la misma Biblia, dentro de la Torah, dentro del Tanaj. Tenemos muchas claves para poder responder esto, ¿no? Y que ha marcado la manera en la que actúa el judaísmo hasta hoy en día. Entonces, de hecho, todo empieza de una manera a lo mejor muy mística dentro del Humash, dentro de la Torah, cuando la creación del mismo ser humano, ¿no? Porque la creación del ser humano nos dice así, que Vayibra Elohim et Adam besalmo beselem Elohim baraotom zahar nekeva baraotam. Esto es muy interesante porque a veces son cosas que leemos constantemente, que escuchamos constantemente, pero se nos pasa, ¿no? Porque nos dice Vayibra Elohim et Adam, y creó Dios al ser humano, besalmó a su imagen, beselem Elohim baraotam, a la imagen de Dios los creó a él, zahar nekeva baraotam. Zahar, hombre, varón, Nekeva y mujer, hembra, Barautam, los creó a ellos. Entonces, eso es un lenguaje bastante curioso, ¿no? Porque normalmente, desde una perspectiva de lo que normalmente conocemos, ¿cuándo fue creada la mujer? La mujer fue creada hasta después. ¿De dónde fue creada la mujer? De una costilla del hombre, ¿no? Sin embargo, aquí, en la primera vez que vemos la creación del ser humano, que está en Bereshit, en Génesis, el 1:26 empieza, y estoy leyendo el versículo 27, nos dice que el ser humano fue creado hombre y mujer. Vamos a saltar por ahora el concepto de B'Tselem Elohim, de a imagen divina, que es otro concepto que va ligado también con lo que estamos diciendo, pero es más profundo. Pero nos enfocamos en esto, que aquí nos dice Zaharone que va Baraotam, y sigue diciendo otra cosa. Brashit en Génesis es muy preciso en los lenguajes que utiliza en cada ocasión. Entonces tenemos tres lenguajes principales que vamos a estar utilizando, y cuatro más bien vamos a ver, que es bara, crear, yotzer, formar, asa, hacer, y vamos a ver que incluso tenemos un cuarto que solo se utiliza una sola vez, lo vamos a ver ahorita más adelante. Nos dice el versículo Japhet 28, Vayborech Otham, Arvihim, Bayomer Elahim, Elohim, Pru, Urubu, Miruet, Haares, Bihbsuha, Urdu, Bigat Hayam, Beof Shamam, Behol Hayah, Haromeset, Al Haares. Ok, entonces hay muchos mensajes que aprendemos aquí. Barej, y los bendijo Otam a ellos, Elohim, Bayomer Elahim, les dijo a ellos, Elohim, Pru, Urubu, fructifíquense, miruet, Miruet, Haares, y llenen la tierra. Hasta aquí es donde quiero enfocarme, donde desde una perspectiva, digamos, secamente alágica, puramente legal, aquí tenemos el precepto que fue dado a toda la humanidad realmente, de que nos fructifiquemos y multipliquemos. En otras palabras, tener hijos, es lo que quiere decir. Entonces, desde una perspectiva legal judía, este precepto involucra que cada ser humano, principalmente los hombres, quienes están más obligados a esto que las mujeres de acuerdo a la tradición, es que cada hombre tiene la obligación de que tener por lo menos un hombre y una mujer, dos hijos, un varón y una hembra. Entonces, hombre y mujer. Una vez que ya tienes un hombre y una mujer, como una niña y un niño, cumples con tu obligación de acuerdo a lo que nos dicen los sabios de este precepto de Pru Urbu Milum. Entonces, bueno, obviamente que necesitas ser en pareja para que esto pueda llegar a suceder. Entonces, es aquí donde se aprende el precepto de casarse. Digo, no hay como tal el precepto en este momento todavía, sino hasta más adelante, donde se aprende que se le tiene que dar un contrato a la mujer. Hay varias maneras en las cuales se adquiere una esposa, vamos a llamarlo así, que es otro tema que no nos vamos a meter ahorita. Pero bueno, vamos a entender estos versículos. Primero tenemos aquí el concepto de que el ser humano fue creado Zahar Unikeba. O sea, fue creado varón y hembra, hombre y mujer. Nos cuenta la tradición, que es lo que se entiende directamente del versículo, que la primera creación fue una combinación de ambos, hombre y mujer. Entonces, podemos verlo como que es una sola entidad, que de acuerdo a algunas opiniones es algo así como de ambos sexos, y después fue separado. Y vamos a ver justamente esta ocasión cuando lo separan. Esto lo encontramos en el capítulo 2,
Bueno, vamos a ver lo que dice el capítulo 2 porque en el versículo 7 em, dice, Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam, afar min ha'adama, vayipach be'apau nishmat haim, vayhi adam lenefesh haya. Entonces, Vayitzer ahora utiliza otro idioma, otra forma de hablar. Cuando la primera vez que vimos en el capítulo 1 dice Vayibra y creó. Aquí dice, el término que utiliza aquí es Vayser y formó. Entonces, creo que hay alguna relación de la diferencia de palabras. Nos cuentan los sabios que cuando se utiliza la palabra Vayibra es cuando se crea algo que no existía antes. Cuando es Vayiser o Asa, es que se está formando algo de algo ya existente. ¿Por qué? Porque aquí nos cuenta que esta creación Vayiser Adam Erohimet Ha-Adam Afar Min Hadamah se creó al hombre del polvo de la tierra. Y después y después insufló en sus narices el alma viviente. Ahora, hay muchas explicaciones de estos versículos. La que a mí más me suena correcta es aquella explicación que dice que el primer capítulo nos está hablando de la creación del alma. Y la creación del alma, esa es el alma puramente espiritual, es algo que no existía antes, porque antes de eso ya existía todos los animales, ya existían todo el ámbito espiritual, el ámbito material. Lo último que fue creado de los 6 días de la creación fue el ser humano. Pero entonces, ¿cómo puede decir Vaibra? Que se creó algo nuevo, que fue algo nuevo que se creó que no existía antes. Obviamente tiene que ser el alma del ser humano. En mi opinión es como que es la respuesta más coherente. El alma del ser humano es diferente a todo lo que existía antes. No existía una creación similar a la del alma, pero por otro lado, tenemos la pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué fue dicho cuando apenas dice, nace Adam, hagamos al hombre, porque esa es en plural. Una de las explicaciones que va con todo esto es cuando dice, ¿por qué en plural? Porque Dios le está hablando a toda la creación, porque la creación del ser humano involucra agarrar de todas las partes de lo ya creado, porque nosotros tenemos una parte mineral, una parte animal, una parte espiritual de la creación de los seres espirituales que también nos enseña la tradición, que ya fueron creados para este punto en que el ser humano fue creado. Y entonces tenemos aquí el epítome de toda la creación, que es el ser humano, y por lo tanto vamos a agarrar de todo lo que existe en la creación para formar al ser humano. Y es aquí donde tenemos, aquí en el capítulo 2 nos está mencionando no cómo se creó esa alma, sino ya el alma ya está creada, sino cómo se formó el cuerpo. El cuerpo se formó de la tierra, el polvo de la tierra. Ya existía la tierra, entonces ahora se formó el ser humano y después se le insufló esa alma que fue creado en el capítulo 1, en el capítulo anterior. Entonces tenemos aquí el concepto de que tenemos esta alma que fue creada, de inicio el alma fue creado. El Adam, el que está refiriéndose aquí, el ser humano que está refiriendo aquí, es tanto el aspecto femenino como el aspecto masculino. Entonces, de un lado, digamos, si fuera representado en un cuerpo, de un lado es un hombre, del otro lado es la mujer. Entonces, ok, ahora, después nos dice otra cosa muy importante en la Torá. Ahora nos dice el versículo Yudhet, el versículo 18 de Bereshit, en el segundo capítulo, Vayomer Adonai Elohim, lo tov heyot ha'adam levadom, ha'iselo ezer kenegdom. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré un ezer kenegdom. La traducción, como normalmente lo traducen, es como una ayuda idónea, algo por el estilo. La traducción literal es Ezer, es ayuda, Kenegdo es opuesto a él o en su contra incluso. Y entonces hay muchas explicaciones de esto. Lo que nos dicen los sabios, nos cuentan los sabios, es que, bueno, el ser humano ya fue creado con ambos aspectos, el masculino y el femenino. Sin embargo, el ser humano veía cómo los animales todos tenían su parejita separada, aparte de ellos. El ser humano no logró entender que estaba dentro de él todo el momento y deseó eso, que existían los animales que eran dos, cada uno tenía su pareja externa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Como que se sintió, entonces dijo Hashem, que estos... Fue a propósito, ¿no? Para enseñarnos este mensaje de que no es bueno que el ser humano esté solo. Entonces, tenemos que entender, Dios está diciendo, o sea, cada persona fue creado
con los dos aspectos dentro de sí mismos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Los separa para que pueda tener esa ayuda en su contra. Entonces nos dicen los sabios que, ¿qué significa Esder Kenegdon? Cuando el hombre es correcto y es propio, entonces su esposa lo ayuda. Y es una ayuda. Cuando el hombre es incorrecto, entonces Kenegdo es en su contra, ¿no? Esa es una de las explicaciones. La otra explicación es que y esto lo escuché del doctor Jordan Peterson, que voy a mencionar más adelante, es importante, es necesario que en la pareja exista ese tipo de desacuerdos. Si los dos siempre están de acuerdo, uno sale sobrando. A propósito, Hashem nos creó, Dios nos creó de una manera en la cual siempre vamos normalmente a terminar estando con alguien que es a veces opuesto a nosotros en muchos aspectos. Que vamos a verlo. eh, Algo que me gusta mucho, un ejemplo es que tú tienes que ver que tú tengas tu media naranja, ¿no? Entonces, ¿qué significa tu media naranja? Porque tu media naranja no es igual a ti, al contrario, tu media naranja tiene todo lo que te falta. Las semillas que tú tenías y que se quedaron en esa otra persona, esas las tienes que tener. Entonces, es diferente, son diferentes, sí, no son igualitos, pero los dos son una fruta, los dos son una naranja. En otras palabras, los dos tienen ese mismo propósito, esos mismos ideales, son lo mismo, pero no son iguales. Los dos van a tener gustos diferentes, va a tener que luchar con cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ese es parte del propósito del matrimonio, que una persona se esfuerce porque los dos caminen juntos hacia una misma dirección. Y eso todo lo podemos ver aquí en este aspecto. Ahora, vamos a irnos a cuando la mujer es separada del hombre, ¿no? Y nos dice así. Bueno, antes de eso creo que voy a leer el versículo 20, que apoya lo que mencionan los sabios de que el ser humano se deprimió porque no encontró. Aquí lo dice directamente, ¿no? Dice, "Vayikra Adam shemot lechol habehema ni'uf hashamayim lechol hayat hasadeh". Entonces, el trabajo de Adán en el Gan Eden era ponerle nombre a cada animal. Y eso fue lo que hizo. Pero entonces, ¿qué fue lo que vio? Vio que todos tenían su parejita. ¿Y qué pasó? Adam lo masa es de reconectó, pero él no encontró una ayuda idónea para él, una ayuda en su contra. No encontró algo que lo complementara, podríamos llamarlo así. Vaya pela Adonai Elohim taradima al Adama Bayishan. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Hashem? Dice que lo durmió. Lo hizo entrar en un coma, le puso anestesia. ¿Por qué? Porque va a haber una cirugía aquí, ¿no? Baikah ahat misalozao. Y tomó uno de, no costillas, de sus costados. La Torah específicamente nos dice betzalozao, de su costado, no dice costilla. Costilla es algo, es una traducción errónea del término betzalozao. Tomó uno de sus costados, bayizgoro basar tachtenam, y suturó la carne en su lugar. En otras palabras, lo separó y después ya lo rellenó, lo puso todo como si nada hubiera pasado, ¿no? Vayiven, esto es un término que apenas se utiliza. No utilizamos vayibra, no utilizamos vayitzer, no utilizamos vayaas, utilizamos vayiven, y construyó Adonai Elohim et Aselah, de este costado que sacó del hombre, construyó Asher la Adam, que tomó del hombre, la Isha, construyó a la mujer. Vayibeeja el Adam, y se la presentó al hombre. Entonces es muy interesante, de aquí también aprendemos muchas cosas. Fuimos creados en un inicio con los dos aspectos, el femenino y el masculino. Fuimos creados de manera en la cual nos dicen la mística judía que cuando el alma baja con los dos aspectos, masculino y femenino, y se separa y cae en dos cuerpos diferentes, ¿no? Es el concepto del alma gemela, que no soy tan fan en el aspecto como muchas veces se entiende. Al Bezrat Hashem lo voy a mencionar más adelante. Pero entonces aquí nos viene diciendo que se separó, y entonces Hashem es lo que hizo en el inicio, los creó los dos uno solo, y después los separó y se lo dio al hombre y se lo presentó. Y le dijo, y esto es un versículo que se cita muchas veces, siempre que hay bodas, etcétera. Dice, Al ken ya'azab ish et aviv et imo, b'dabak ishto behayul basarichat. Entonces es por eso, Al ken ya'azab abandonará. Ish et aviv et imo, el hombre a su papá y a su mamá. Bedabakishto, y se unirá
tabak, que es de Bekut, de una unión muy fuerte, Beishto con su mujer, Behayule Basarehat, y serán una sola carne. Entonces, el propósito del matrimonio, el propósito de encontrar a nuestra alma gemela, vamos a llamarlo así, es poder volver a ese estado inicial en el que estábamos, donde éramos una unidad. Entonces, Behayule Basarehat, y tienes que ser una sola carne. Entonces, o sea, nada más esto, estamos hablando de los primeros dos capítulos de Génesis, donde nos dice muchísimas cosas para poder entender el matrimonio. Es aquí donde el judaísmo entiende el matrimonio no solamente como un precepto seco, como leímos al principio de Prur, Bum, y lo de Tabares, fructifícate, multiplícate, ten hijos. No, lo vemos más que nada como una situación de una completitud, shlemut, estar completo, ser una sola carne, volver al estado original en el cual teníamos que estar, de ser una sola alma. Ese es el propósito y nuevamente es un Esder que necesita una ayuda en tu contra. ¿Por qué? Porque tu pareja te va a estar ayudando a poder conseguir esas metas y no solamente eso, a veces te va a estar en tu contra, a veces va a estar en las cosas que tienes que crecer, tienes que ir. Hay dos libros que me gustan mucho en cuestiones de Breslev, que creo que voy a mencionar bastante hoy, donde uno de los dos libros me gustan. Uno es En el campo de los bosques y otro es En el jardín de la paz para hombres o jardín para mujeres, ¿no? Entonces, creo que en ambos menciona la historia al principio de una persona que él dijo, no, yo no me voy a casar, yo me voy a dedicar exclusivamente a todo lo que tenga que ver con la comunidad, voy a ayudar, voy a hacer. Entonces cuentan la historia, creo que le llaman el ermitaño sabio, Sadik, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces toda la gente lo quería, toda la gente lo amaba, le daba el respeto, todo cabote, etcétera. Después de 120 años de estar en esta vida abnegada, buscando el bien de la comunidad, llega al Shamaim, llega al cielo, a la corte celestial, y él pensando, obviamente, que pues iba a tener un gran lugar muy especial allá arriba, le dice, llega y no tiene ningún trato especial, lo sientan, etcétera, apuntan a la corte, vamos a juzgarte, y entonces le dicen, te faltó muchísimo, ¿eh? Y le dice, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Si yo hice todo lo que pude para ser bueno, etcétera, etcétera, era muy paciente, era el sadik de la generación, era el más grande de los Gadolador, ¿no? Y le dicen, pues sí, ¿no? Es muy fácil ser el gran sadik cuando no tienes nadie que te ponga a prueba. O sea, es bien fácil ser amable afuera y que adentro de tu casa, es como dicen candil, ¿cómo es? Candil en la calle, obscuridad en tu casa. Así pasa con mucha gente, ¿no? Porque esta persona, tú tuviste una gran oportunidad de ser amable afuera, pero adentro de tu casa nunca supiste lo que es el reto de tener una esposa que te está esperando, ¿no? Ok, tú podías permanecer días ayunando, sin comer y todo, pero nunca supiste lo que es tener que mantener a tu familia, tener que llevar sustento a tu casa, tener que trabajar para eso. Tú nunca entendiste lo que es tener que esforzarte por no enojarte por tu esposa, nunca supiste lo que es tener que desvelarte porque tu esposa sentía mal, lo que es tener que ir a trabajar al siguiente día. Todo eso son los retos de la vida que tú te perdiste y que por ello no pudiste aprender la lección que te hablaba y no pudiste hacer ese crecimiento que pudiste haber tenido por haber hecho eso. Por lo tanto, todo el esfuerzo que hiciste es un esfuerzo bien sencillo. Es bien fácil ser abnegado y que todo el mundo te dé honores. Es bien fácil ser agradecido con la gente de afuera que nunca conoces y que tal vez nunca vuelvas a ver. Es bien fácil ser presente con ellos. Pero lo difícil es en tu casa y eso nunca lo aprendiste y nunca tuviste la oportunidad. Lo mismo pasaba, cuenta la historia también en el libro, de una persona que sí, que tenía familia y todo, pero se la pasaba afuera. ¿Por qué? Porque en su casa llegaba y su esposa estaba enojada y él dice, ay, yo no quiero estar aquí, mejor me voy a la casa. ¿Por qué? Porque afuera me dan puros honores y llego a mi casa y se enojan conmigo, ¿no? Lo importante es aprender a que en esas circunstancias, cuando mi esposa está enojada, que yo pueda aprender a controlarme, que yo pueda ser paciente, que yo pueda aprender a tranquilizarla, que yo pueda aprender a tener hijos, y a ser paciente y a no gritar y a no enojarme. Ahí es cuando realmente voy a saber si soy paciente o no. Cuando mi esposa y mis hijos y todo es un balagán, es un caos en la casa, ahí es cuando realmente puedo practicar mi paciencia. Si estoy afuera y la gente me está viendo y todo, voy a esforzarme, voy a ser paciente. Hay gente que ni afuera, ¿no? Pero tenemos principalmente que esforzarnos por adentro. Esa es
el motivo principal del matrimonio a veces es de entender que tienes que mejorarte como persona, que tienes que crecer como persona. Y la única manera de crecer realmente como persona es en un ambiente, primero del matrimonio, después de los hijos, después ya la comunidad, después vas creciendo poco a poco, lo cual nos acuerda la historia del Hafez Haim, cuando él decía, yo al principio, yo quería cambiar el mundo. Y después dije, no, es mucho para mí el mundo, vamos a cambiar nada más mi país. Después dijo, no, creo que el país tampoco es mucho, vamos a cambiar mi ciudad. Igual sintió la ciudad es mucho, la comunidad. La comunidad tampoco también era un gran reto, nadie le hacía caso, ok, vamos a cambiar mi familia. Y dijo, oye, mi familia luego no se resiste, bueno, voy a intentar cambiarme yo mismo primero. Y entonces después mi familia, después terminó cambiando el mundo entero, ¿no? Una persona tiene que empezar por sí mismo, tiene que tener un ambiente familiar y es lo que vemos también en el aspecto de cuando tenemos la situación cuando llegamos a este punto donde la persona tiene que enfrentarse realmente a esos retos familiares, es cuando realmente puede aprender a crecer, cuando puede crecer en familia. Es lo que vemos en los patriarcas, que todo empezó con un individuo, primero Abraham, Isaac, se va haciendo una familia, de familia a comunidad, de comunidad a una nación, y ahora sí maneja la nación. Entonces, hay que empezar poco a poco para poder llegar a ese punto, donde llegamos al punto del rey David, donde llegamos al punto del rey Shlomo, donde eran la nación más poderosa de todo el mundo y ellos controlaban todo. Esa es la era mesiánica, pero obviamente la era mesiánica tiene que empezar con Abraham vino, con la persona misma y su viaje. Y esto también es lo que dice el doctor Jordan Peterson, un psicólogo, de terapeuta, psiquiatra muy importante, renombrado. Él dice, tiene su libro de las 12 reglas de vida, donde antes de cambiar el mundo, arregla tu casa, donde él tiene esta misma premisa. Él dice, ok, tú dices, yo quiero, está mucho en el mundo actualmente, en estos adolescentes, estas personas universitarios que quieren cambiar el mundo con sus ideas radicales, con socialismo, con comunismo, con todo este tipo de ideas y quieren decir al mundo qué tienen que hacer y cómo cambiarlo. Él dice, a ver, antes de querer tratar de cambiar todo el mundo allá afuera, primero intenta tener una casa estable, una casa en orden, un matrimonio estable donde siempre va a haber peleas, pero donde puedas manejar esas discusiones que tengas en tu pareja, donde puedas manejar a tus hijos y tener hijos que crezcan en un camino recto, en un camino bueno, donde puedas tener un ambiente familiar que alguien diga, qué hermoso lugar, yo quiero una familia como esa. Primero empieza con eso y ya después, si eso te sale muy bien, intenta con una empresa. Pon una empresa, ver si puedes manejar los empleados, ver si puedes ver cómo puedes controlar aquella gente exterior a ti para que vayan por un solo propósito y ya después te vas poniendo metas más grandes antes de intentar cambiar el mundo. Y muchas personas que a veces así entiendan, empiezan primero por querer cambiar el mundo y después al final, pero tenemos que entender, la sociedad es la mezcla de los individuos. Primero tenemos que mejorar al individuo, mejorar la familia y los individuos que salen de esas familias van a ser los que puedan cambiar el mundo si nosotros nos esforzamos primero por nosotros mismos. Hay muchas otras cosas que sería bueno hablar con esto, por ejemplo, el cómo elegir pareja, cómo lo aprendemos de Itzhak, cómo lo aprendemos del rezo, de cómo ser tú la persona que quieras llegar a ser, pero Besrat Hashem a lo mejor vamos a hacer otro video donde hablemos de estos temas más a profundidad.